Bienvenidos queridos amigos y amigas, yo soy Bárbara del canal María nos guía. Hoy quisiera reflexionar sobre el significado del término escatología y los dos aspectos de los sucesos bíblicos que se completan el uno al otro. Si el término escatología se proyecta sobre el cristianismo, la escatología cristiana es una rama de la teología que reflexiona sobre el sentido último de la existencia. Este término proviene del griego y está formado por dos partes: eschatos, que significa lo último o el final, y la otra parte, logía, que quiere decir estudio o conocimiento. Por lo tanto, escatología es el estudio que reflexiona sobre el sentido último de la existencia. Pero por lo que concierne a la Biblia, hay en ella mucho más de esta definición que damos al término escatología. Todos los acontecimientos bíblicos tienen un dúplice aspecto. El primer aspecto es el hecho, que se encuentra en los relatos. Los relatos no están formados por símbolos o alegorías como muchos se creen, y lamentablemente también entre los sacerdotes, sobre todo de aquellos que acaban de salir del seminario. Pero cada acontecimiento bíblico, prodigio, milagro y situación es real. Si la Biblia nos dice que Dios, por medio de Moisés, dividió las aguas del Mar Rojo, es porque así fue. Si fueran símbolos o alegorías, entonces cualquier persona o estudioso de la Biblia podría dar una interpretación personal en base a la época en que vive, a su experiencia o creencia personal ilimitada, y por lo tanto, después de varias interpretaciones humanas a lo largo del tiempo, ya no se sabría cuál es la verdad. Pero la Biblia ha sido escrita bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, y en ella está la verdad, que es la revelación de la verdadera historia del ser humano desde sus orígenes. Y la prueba de esto la encontramos en la Biblia misma. Dentro del libro sagrado hay un continuum, o sea, una continuación, un hilo conductor que es siempre el mismo, como si fuera escrito por una sola lógica, un solo pensamiento. No obstante, hayan sido muchos los patriarcas y los profetas que lo han redactado. Esta lógica que se perpetúa en el tiempo es aquella del Espíritu Santo, de lo que los patriarcas y profetas han sido inspirados. El Espíritu Santo ha infundido en ellos su conocimiento, revelándoles, muy probablemente a través de imagen como aquellas vistas por Ana Catalina Emmerich, los sucesos reales y verdaderos desde el primer momento de la creación y siguiendo en los sucesos del pueblo de Israel, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, la evangelización por los apóstoles, los milagros que hicieron en nombre de Jesús y las visiones que tuvieron. Claro, se mezclan las visiones con los hechos vividos en carne propia, pero con la inspiración del Espíritu Santo, los escritores, sean los evangelistas que los profetas, han podido tener infundidos conocimientos por parte del Espíritu Santo que no habrían tenido normalmente. Y por lo tanto, después con sus palabras lo han explicado con las palabras propias del evangelista o del profeta o del patriarca. Pero los conocimientos que tiene dentro de sí han sido infundidos por obra del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo mismo, que estaba allí desde el primer momento de la creación junto al Creador, junto al Padre. O sea que eran las 13 personas de la Santísima Trinidad a vivir el momento en que el todo ha sido creado. Por lo tanto, los relatos bíblicos son hechos reales y no son alegorías o símbolos, solo símbolos. Son hechos reales de los cuales hay que creer palabra por palabra, pero siempre en el contexto de la situación en que se relacionan y que describen, para así poder entender correctamente su significado y cómo se manifestaron.
O sea, en práctica, que no hay que extrapolar una palabra de su contexto, porque si no, no entenderemos el significado real. O sea, siempre las palabras y los hechos tienen que estar inmersos en su contexto de origen, ¿vale? Porque si no, esto es normal, debería ser el sentido común que nos dice esto, pero como que ya no tenemos el sentido común porque los están asfixiando hasta aniquilarlo por completo las ideologías de hoy. Por lo tanto, es por eso que os lo digo, o sea, que todos los acontecimientos tienen siempre que ser estudiados dentro de su contexto de origen. Bien. El segundo aspecto es que cada acontecimiento manifiesta un mensaje bajo un lenguaje. Se puede decir un lenguaje críptico y visual, procedente de la dimensión del cielo, la dimensión divina, y que habla directamente al alma. Es el lenguaje del Espíritu Santo que comunica a través de prodigios e imágenes concretas, imágenes vivas que tienen vida, de un universo celestial en el cual cada forma, cada color, cada gesto, cada ser representa un significado profético y místico en su esencia más profunda. La dimensión celestial se mueve en una forma muy distinta de aquella material, ya que en la primera es el Espíritu Santo, es el Espíritu en gobernar a la materia, cosa que aquí en la dimensión terrenal es exactamente lo contrario a causa de las consecuencias del pecado original en la creación, incluido el ser humano. O sea, lo que yo quiero decir es esto. Antes del pecado original, el Dios había pensado para el ser humano, o sea, por Adán y para Eva, una dimensión en donde el espíritu gobernaba la materia. Por lo tanto, el espíritu era más fuerte de la materia, podía trascender la materia. Yo creo, supongo y teorizo que, por ejemplo, si Adán y Eva a un cierto momento hubieran querido levitar, o sea, casi, no digo volar, pero destacarse del suelo, habrían podido hacerlo solo creyendo en esto, ¿no? Y diciendo y decidiéndolo. ¿Por qué? Porque el espíritu gobernaba la materia. La materia estaba sometida al espíritu, y si algo era bueno y Dios lo permitía, entonces podían hacer cosas que nosotros aquí en esta dimensión corrupta por el pecado original ya no podemos hacer. ¿Por qué? Porque es la materia a someter el espíritu, o sea, a hacer más fuerte del espíritu. Y esto le provoca límites muy grandes. Por eso que los santos han hecho prodigios, han hecho milagros y han hecho cosas que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo, habían santos que podían volar, habían santos que podían estar en más de un lugar diferentes, en 3 o 4 lugares diferentes, como San Padre Pío, por ejemplo. Lo hacían de forma inconsciente porque era Dios después que le daba este don, ¿no? Pero ¿por qué lo daba a ellos y a otros no? Porque ellos habían creado un canal de comunicación con Dios directo a través de su santidad, ¿no? De la santidad del santo mismo. Por lo tanto, los santos es como si pudieron en esta dimensión terrenal vencer la materia a través del espíritu. O sea, el espíritu es tan fuerte, tan canalizado directamente hacia Dios, que entonces recuperan una buena parte de lo que Adán y Eva habían perdido a consecuencia del pecado original, y por lo tanto el espíritu goberna también temporalmente, porque no es una condición decimos continua, ¿no? También en los santos aquí en esta dimensión terrenal, también si temporalmente
recuperan aquella característica que tenían Adán y Eva, ¿no? O sea que el espíritu gobierna la materia y por lo tanto la materia está sometida al espíritu. Jesús, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, totalmente puro, y entonces su espíritu gobernaba la materia y era por eso que podía hacer milagros, podía caminar sobre las aguas, podía resucitar los muertos. ¿Por qué? Porque su espíritu que es el espíritu de Dios mismo, totalmente puro, sometía a la materia y gobernaba la materia. Bien, entonces, esto era lo que quería explicar. Así que cada acontecimiento de la Biblia ha sido formado bajo la guía de Dios en vista de un proyecto de salvación del ser humano, una salvación que abarca el pasado, el presente y el futuro y que culmina en la plenitud de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, y segunda persona de la Santísima Trinidad. Cada acontecimiento, como por ejemplo en la Biblia encontramos la ceguera del padre de Tobías, tiene un significado espiritual, un significado místico y profético que expresa el plan de Dios sobre el género humano caído en las tinieblas del pecado, que sin Dios no puede tener un futuro ni una vida eterna. O sea, lo que he entendido decir es que además del hecho real de todos los hechos que están dentro de la Biblia, incluido lo de la ceguera del padre de Tobías, del pez, del ángel, de todo que realmente ha pasado así, pero tiene también un significado espiritual, místico y profético que expresa el plan de Dios sobre el género humano. Esto, por ejemplo, el ángel guía de Ana Catarina Emmerich le explicó a un cierto momento que el viejo Tobías representa a la raza piadosa de los judíos que esperaban el Mesías. El haberse puesto ciego significaba que no debía tener más hijos y que debía entregarse más a la meditación y a la oración. Las molestias que le ocasionaba a su mujer con sus quejas significaban las formas vacías de los fariseos y doctores de la ley. La paloma era una indicación de la primavera cercana y de la salud venidera. La ceguera indicaba la espera ansiosa de la redención y la ignorancia del lugar de su advenimiento. Y el ángel dijo verdad a afirmar que era Azarías, hijo de Ananías, pues estas palabras significaban más o menos la ayuda de Dios que viene de la nube de Dios. El ángel era la conducción de la descendencia y la conservación y la dirección de la bendición misteriosa hasta su cumplimiento y la concepción inmaculada de María, refiriéndome a esto también a Elías y a la nubecilla. Por ejemplo, las oraciones del viejo Tobías y de Sara, llevadas ante el trono de Dios por los ángeles por haber sido escuchadas, significaban los clamores y deseos de los piadosos israelitas y de las hijas de Sión, pidiendo la venida de la redención, y también el clamor de Joaquín y de Ana para conseguir la hija de la promesa. La ceguera de Tobías y la murmuración de su mujer indicaban también el desprecio que se hizo a Joaquín al rechazarle su sacrificio. Vede el capítulo de San Joaquín y de Santa Ana sobre la Inmaculada Concepción. Los 7 pretendientes de Sara muertos significaban aquellos antepasados de María y la salud, como asimismo los pretendientes que Ana tuvo que rechazar antes de Joaquín. Después, el desprecio de la criada de Sara indicaba el desprecio de los paganos y de los incrédulos judíos ante la venida del Mesías, que llevaba a los buenos a rezar. También expresaba el desprecio de la criada de Ana, que movió a ésta a rezar con más fervor hasta que fue oída su petición.
El pez que pretendía devorar a Tobías significaba la larga esterilidad de Ana. El corte del hígado, la bilis y el corazón del pez expresaban la mortificación en las buenas obras. El cabrito que la mujer de Tobías había traído a casa en pago de su trabajo era realmente hurtado que los hombres le dieron por bueno y pagado barato. Tobías conocía a esta gente y lo sabía, y fue por esto reprochado. Tenía también la significación de los desprecios que sufrían los buenos judíos y esenios de parte de los fariseos y judíos formulistas y otras que después no recuerdo, dice Ana Catalina Emmerich. Y después la hiel con la cual el ciego Tobías recobró la vista indicaba la mortificación y la penitencia por las cuales los judíos elegidos llegaban al conocimiento de la salud y de la redención. Indicaba además la entrada de la luz en la oscuridad por medio de la amarga pasión de Jesucristo desde su niñez. O sea, estas han sido todas las explicaciones que el ángel guía dio a Ana Catalina Emmerich sobre las visiones de los acontecimientos bíblicos de la Biblia, acontecimiento bíblico de Tobías, de la narración de Tobías, en el cual los hechos que realmente fueron en la historia de Tobías son también una profetización del futuro próximo del Mesías. Esta es la escatología que yo entiendo que es mucho más de lo que explican los estudios humanos. Yo espero de haber podido explicar de una forma más clara, porque yo no es que me explico muy bien en español, los dúplices aspectos de la Biblia para que podamos tener una dimensión más completa de lo significado. La Biblia en su simplicidad básica y comprimida como si fuera un fichero .zip esconde un misterio infinitamente complejo. Aquí nosotros hemos solo rociado una pequeñísima parte, un micrón de la superficie. Y intuyo que hay mucho más. Pero mi comprensión de las cosas ya han alcanzado sus límites. Seguro que en un próximo futuro habrán otras personas que, a la luz de la fe en Cristo, sabrán sondear más profundamente estos misterios apasionantes y maravillosos que son las obras de Dios Todopoderoso y Trinitario. Y que así sea. Un fuerte abrazo a todos.